Buenas, hola a todos. Vamos con el próximo fallo, que es el de Sofovich contra Hermegian, Ekmegian, o como se diga. Em, bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos al analizar un fallo es cuándo y dónde, y su contexto, ¿no? Bueno, la sentencia se dicta el 7 de julio de 1992 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese año nuestro país estaba gobernado por Carlos Menem. La década había comenzado con grandes transformaciones económicas y políticas. Había apertura, privatizaciones y fuerte presencia mediática en la agenda pública, ¿no? El poder de los grandes programas de televisión y de sus conductores, como el caso de Gerardo Sofovich, era bastante notorio, ¿sí? El caso se originó por un comentario hecho en un programa de amplia audiencia, lo que volvió, lo hizo sensible públicamente, ¿no? Pero bueno, identifiquemos las partes. El actor es Miguel Ángel Mejián, abogado y académico, quien demandó en ejercicio del derecho de réplica, ¿no? Y el demandado era Gerardo Sofovich, como conductor, productor, y la productora del canal, ¿no? Responsable del programa, La Noche del Sábado. El órgano que resuelve es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya habíamos dicho, en un recurso extraordinario. eh, y bueno, coincidimos todos en que la instancia máxima de, que interpreta las normas, ¿no? Bueno, los hechos son el 11 de junio de 1988, el escritor Dalmiro Sáenz fue entrevistado en la noche del sábado y pronunció expresiones que el Mejía consideró gravemente ofensivas respecto de Jesucristo y la Virgen María. El Mejía envía una carta documento, ¿sí? Pidiendo que su respuesta fuese leída al aire y no fue leída, por lo que promovió una demanda de amparo para conseguir la lectura, ¿sí? El ejercicio del llamado derecho de réplica. El caso, bueno, transitó por las instancias inferiores que rechazaron la pretensión. La Corte analizó la queja y resolvió en julio de 1992. ¿Y cuál era la cuestión jurídica? Bueno, la pregunta nuclear que tuvo que resolver la Corte puede expresarse de manera muy simple. ¿Es exigible frente a los medios en la vida judicial de amparo el derecho de réplica previsto en el artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aun cuando no exista una ley interna que lo reglamente? Bueno, esa cuestión enlaza tres problemas. Primero, la protección del honor, la dignidad y los sentimientos religiosos del individuo. Después, la libertad de prensa y la amplia protección constitucional, ¿no? Y el estatus y la eficacia directa de los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho interno de nuestro país. Identifiquemos entonces las normas involucradas para saber qué artículos hay que mirar. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, artículo 14.1, derecho de rectificación y réplica, en las condiciones que establezca la ley, como dice en su texto. Argentina ratificó este tratado, así que el tratado integra el ordenamiento jurídico. La Constitución Nacional, artículos relevantes, artículo 31 sobre integración de tratados, artículo 14 y 33 en debates de libertades y garantías. Y la doctrina y precedentes internos, en particular el antecedente de Mejián contra Neusta de 1988, en el que la Corte había sostenido que el derecho de réplica carecía de operatividad en ausencia de ley. Ese antecedente es central porque el fallo de 1992 lo revisa y lo matiza. Bueno, veamos ahora las posturas de las partes, ¿no? ¿Qué argumentaba cada uno? Bueno, el Mejián, que era el actor, sostuvo que la ofensa lesionó profundamente sus convicciones religiosas y que en virtud del artículo 14.1 del Pacto de San José, incorporado al derecho de nuestro país, tenía derecho a que su réplica fuese difundida en el mismo espacio mediático. Pidió que el juez ordenara la lectura de su carta en el programa.
Sofovich y el canal, ¿sí? Que son los demandados, defendían la libertad de prensa y argumentaron que el artículo 14.1 remite a las condiciones que establezca la ley, de modo que si no hay una reglamentación parlamentaria, el derecho no iba a ser exigible por la vía judicial, y además alegaron que obligar a ceder espacios implicaría una injerencia en la edición y autonomía de los medios. Bueno, en la opinión pública y en la académica se confrontaron visiones, ¿no? Unos veían la pretensión como una necesaria tutela de dignidad frente al poder mediático y otros la vieron como una limitación peligrosa para la libertad informativa. El caso despertó abundantes comentarios porque tocaba la intersección entre religión, medios y derecho internacional. Bueno, ¿cómo razonó la Corte, no? La línea central del fallo. Eh, Vamos a tratar de explicar el esqueleto racional para entenderlo. Bueno, primero en la jurisdicción y trascendencia federal, ¿sí? La Corte consideró que había una cuestión federal, interpreta la Constitución y el pacto y por eso podía pronunciarse. Y bueno, después la libertad de prensa, ¿sí? Que es la premisa protegida. El tribunal arrancó reconociendo que la libertad de prensa es piedra angular de la democracia y que los medios cumplen una función social de máxima importancia. Eso no desaparece. La libertad de prensa goza de protección constitucional y por eso cualquier limitación exige justificación sólida. Y en cuanto a la atención con la dignidad y los sentimientos religiosos, frente a esa libertad hay derechos de la persona, ¿sí? Dignidad, honor, sentimientos religiosos, que merecen protección, por supuesto, sobre todo si la expresión en medios resulta abusiva y ataca bienes constitucionales relevantes. La cuestión es cómo hay que armonizarlos. Bueno, y la naturaleza de los tratados de derechos humanos, ¿no? La Corte afirmó que los tratados internacionales de derechos humanos tienen una naturaleza especial y forman parte del ordenamiento jurídico. Por eso, no pueden ser tratados como simples normas programáticas, ¿sí? Ajenas a eficacia. Esto modificó la doctrina previa que relativizaba la operatividad del pacto. En cuanto a la operatividad del artículo 14.1, que es el derecho de réplica, ¿no? A diferencia de los sostenidos fallos anteriores, como fue el de 1988, la Corte reconoció que el artículo 14.1 puede ser operativo y que en las circunstancias del caso el actor tenía legitimación para reclamar la lectura de su carta. En consecuencia, la Corte consideró procedente ordenar una reparación judicial limitada. Bueno, ¿qué ordenó la Corte? ¿Sí? La parte práctica, que es lo que importa. La Corte hizo lugar a la queja, revocó el pronunciamiento de la Cámara y condenó a Gerardo Sofovich a la lectura únicamente a la primera hoja de la carta documento del actor en la primera emisión que realizara del programa con ese nombre o con nombre similar. Es decir, la Corte obligó a la lectura de la primera página de la réplica en el programa como una reparación limitada y puntual. Bueno, ¿cuál es el holding o la regla que nos queda, no? Eh, los tratados internacionales de derechos humanos, como es el Pacto de San José, integran el orden jurídico de nuestro país con eficacia y en casos apropiados producen efectos directos. ¿Sí? El derecho de réplica previsto en el artículo 14.1 puede ser exigible todavía cuando no exista plena reglamentación interna, cuando la protección de derechos constitucionales, como son la dignidad y el honor, lo requieren. Esa regla marcó un viraje doctrinal, ¿sí? Relevante en la doctrina del derecho internacional y en el derecho interno de nuestro país. Bueno, en cuanto a los comentarios adicionales, los obiter dictum, la Corte nos dejó varios, ¿sí? Uno nos hablaba de la distinción entre los tratados de derechos humanos y otros tratados. Los primeros merecen tratamiento privilegiado por su finalidad y naturaleza. Y la razón proporcional de la reparación, eh, ordenada que debía ser mínima y medida. Por eso solo la primera hoja, no la carta completa, ¿sí? Para equilibrar libertad de prensa y protección individual. Estos comentarios, bueno, nos guían cómo aplicar el principio en futuros casos, ¿no? Protección efectiva de derechos humanos con respeto a la libertad de prensa. En cuanto a los precedentes del caso, antes, en 1988, en el Mejía contra Neustadt,
La Corte había sostenido que el derecho de réplica era una norma de la Convención que remitía a la ley para su operatividad, es decir, que no era exigible sin reglamentación, y ese fallo fue la base para denegar la réplica en instancias previas del caso de Sofovich. Ahora, en 1992, que es este caso, la Corte modifica o matiza esa postura, reconoce mayor operatividad de los derechos convencionales y la posibilidad de tutela judicial, incluso sin reglamentación completa, cuando la lesión de derechos individuales es clara. Eso abrió la puerta para considerar a los tratados de derechos humanos como instrumentos con más fuerza operativa en el derecho interno argentino. Un cambio que después se iba a reflejar institucionalmente en la reforma constitucional de 1994, que le dio jerarquía constitucional a ciertos tratados. Bueno, por eso muchos autores dicen que Mejía contra Sofobi cambió la pirámide jurídica de nuestro país, o al menos impulsa la transición hacia una lectura más favorable a la eficacia de los tratados de derechos humanos. Bueno, ¿cuáles son las reacciones públicas que tenemos, que se decían en el entonces y el después, ¿no? Hay aciertos señalados por partidarios del fallo, ¿sí? Una protección real de la dignidad y reconocimiento de la operatividad de derechos humanos internacionales, la corrección de una doctrina que convertía al pacto en una mera declaración programática, y las críticas al fallo que decían que era un riesgo de intervención judicial en la autonomía editorial de los medios. Había un temor a que la obligación de réplica sea usada después para censurar o presionar a los medios, ¿sí? Era una discusión sobre límites y proporcionalidad. Las reacciones en prensa y académica, bueno, fueron intensas. El fallo es considerado por varios artículos y estudios como el fallo que cambió la historia, porque no solo habían ordenado una lectura en un programa, sino que impacta en la doctrina constitucional sobre tratados y derechos humanos. Ahora, ¿hubo motivos políticos que pudieron influir en la sentencia? Eh, bueno, al comentar los factores políticos hay que distinguir la prueba del contexto y la percepción pública. En el contexto relevante, los años tempranos, el 90, mostraban a los medios con gran capacidad de agenda, ¿sí? Sofovich era una figura poderosa en la televisión y además había recibido designaciones públicas durante el gobierno de Menem. Por ejemplo, la intervención de ATC en 1991, lo que reforzó la sensación de proximidad entre ciertos operadores mediáticos y el poder político. Esa conexión generó interpretaciones públicas sobre posibles influencias o cuando menos sobre la sensibilidad institucional de la Corte al tratar asuntos mediáticos. Bueno, ¿de qué nos dicen las fuentes, no? Porque la bibliografía y la prensa contemporánea discuten el fallo sobre dos planos. Uno sobre la sólida fundamentación jurídica respecto de los tratados de derechos humanos y la explicación política de por qué un caso con alto impacto mediático fue resuelto por la Corte de manera a favor del demandante. No hay en el expediente alguna prueba de que los jueces resolvieron por presión política. No hay indicios de corrupción o de intercambio. Pero la percepción social fue que la Corte asumió un rol activo frente a los grandes medios. Entonces, hubo un contexto político y mediático que explica por qué el fallo irritó y fascinó a distintos públicos, pero la motivación formal del fallo se apoya en argumentos jurídicos, ¿sí? Que es la operatividad del pacto y protección de la dignidad, que la Corte, bueno, desarrolló extensamente después. Bueno, ¿por qué importa este fallo? ¿Sí? Eh, Doctrinalmente marcó o aceleró un cambio hacia la mayor eficacia de los tratados de derechos humanos en nuestro país y constituyó a la corriente que culminó después con la reforma constitucional de 1994, donde ciertos tratados recibieron jerarquía constitucional. Prácticamente reconoció el derecho de réplica como remedio real en casos concretos y estableció criterios de proporcionalidad en la tutela medida y limitada, ¿no? Políticamente puso el foco en cómo los tribunales equilibran libertad de prensa y protección de la dignidad en un mundo mediático potente y por eso sigue siendo lectura obligada en derecho constitucional de la comunicación y derechos humanos. Bueno, ¿qué es llevarse en la mochila de este fallo? Bueno, si te llevas algo de acá, tienen que ser tres cosas. El Mejián contra Sofovich, 1992, es un fallo puente, ¿sí? Protege la dignidad del individuo frente a los medios y eleva la eficacia de tratados de derechos humanos en el orden interno.
2. La Corte ordenó una reparación concreta y limitada, ¿sí? O sea, leer solo la primera hoja de la carta en el programa como forma de equilibrio entre derechos en pugna, ¿sí? Y 3. Bueno, el caso cambió la discusión sobre la jerarquía normativa y la aplicabilidad directa de los tratados de derechos humanos en nuestro país, con impacto duradero en constitucionalismo y libertad de expresión. Bueno, hasta acá lo que tenemos que saber del fallo Elmeján contra Sofovich. Creo que nos falta el de Fibraca, así que en breve lo armamos.